Bien, vamos a resolver entonces un ejercicio de transferencia de calor multimodal. El ejercicio está inspirado en el ejemplo 1.5 del libro de Reinhardt, en donde una termocúpula negra mide la temperatura dentro de una recámara de paredes negras. El alrededor de la termocúpula se encuentra a 20 grados Celsius. Las paredes se encuentran a 900 y el coeficiente global de transferencia de calor entre la termocúpula y el aire puede ser expresado mediante la ecuación empírica mostrada en el enunciado. La pregunta es cuál será la temperatura de la termocúpula que mida, que equilibre estos dos procesos. Muy bien, aquí más o menos tenemos un esbozo del problema. Tenemos unas recámaras con paredes a 900 grados Celsius. Dentro de ellas se encuentra aire que probablemente entra y sale y mantiene una temperatura constante de 20 grados centígrados. Y dentro de esa recámara se encuentra una termocúpula que está sensando la temperatura dentro de este sistema compuesto que es aire y la recámara. Muy bien, si aislamos el sistema, en este caso vamos a seleccionar la termocúpula como nuestro sistema. La idea es calcular la temperatura de superficie. Al pasar un tiempo podemos estimar entonces que esto es en realidad un problema en estado estable, dado que se encuentra ya una temperatura de superficie que equilibra los dos procesos, un proceso de radiación que viene de las paredes de la recámara con un enfriamiento por convección que se debe a la interacción estructura-fluido de el cuarto. Muy bien, entonces dado que estamos en estado estable y tenemos un equilibrio térmico en el cuerpo, hablar de un volumen de control aquí es innecesario. En cambio acá tenemos que hablar es de un balance de energía en una superficie de control. Así pues queda nuestro balance de energía de forma que todos los fluxos que ingresan menos los fluxos que salen deben ser iguales a 0. En este caso, nuestros fluxos que ingresan es solamente el flux por radiación y los fluxos que salen de nuestra superficie de control o las paredes de la termocúpula es flux por convección hacia el fluido que circunda la geometría. Y esto en equilibrio es igual a 0. Reemplazando entonces nuestras expresiones para radiación y convección. Y bien, tenemos entonces nuestro flux por radiación, en donde tenemos la emisividad de los cuerpos, la constante de Stefan-Boltzmann, el factor de vista, que claramente es 1, debido a que, por así decirlo, hay una visual de interacción perfecta entre la termopar y las paredes de la recámara. La temperatura de pared a la 4, la temperatura de superficie a la 4, menos nuestra expresión para el flux convectivo, que es nuestro coeficiente convectivo, por la diferencia de temperaturas entre la superficie y los alrededores, y el fluido. Es importante notar acá que nuestro coeficiente convectivo también es una función de la temperatura de superficie. De la forma, este coeficiente convectivo lo podemos poner de la forma A a la delta T a la 1/4 en unidades del sistema internacional. Vamos entonces a reemplazar y hacer un poco de álgebra para tener nuestra ecuación no lineal en términos de la temperatura de superficie. Y bien, aquí tenemos entonces nuestra función en términos de la temperatura. Es una ecuación no lineal, un polinomio de grado 4, pues es una función no lineal porque tiene un término acá elevado a la 5/4 y un término elevado a la 4. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a dar las simplificaciones, a reemplazar los valores, y vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz que satisface esta ecuación. Es decir, la raíz de esta función no lineal, va a encontrar nuestra temperatura que equilibra los fenómenos convectivos y radioactivos. Muy bien, entonces sabemos que nuestra constante A es
30.51, no la dan el problema. La constante de Stefan-Boltzmann tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Nuestro factor de vista es 1, una vista completamente perfecta entre los dos objetos. La temperatura de ambiente es 298.15 Kelvin y la temperatura de las paredes es 1173.15 Kelvin. Bueno, no hay que perder tampoco el detalle que esta constante de nuestra ecuación empírica para el coeficiente convectivo tiene unidades de vatio metro cuadrado Kelvin a la 5 cuartos para que nuestro sistema sea dimensionalmente homogéneo. Muy bien, entonces para resolver esta ecuación no lineal, porque como lo había comentado anteriormente, esta ecuación es una función de TS igual a 0. Entonces la idea es encontrar el valor de TS que me haga esta ecuación igual a 0. Muy bien, entonces la idea es utilizar el método Newton-Raphson. El método Newton-Raphson consiste rápidamente en resolver esta fórmula de recurrencia, x de k más 1. El estimado inicial siguiente se recalcula a partir del estimado inicial anterior y la relación entre la función evaluada en el estimado inicial y la derivada de esa función evaluada en el estimado inicial anterior. Entonces, en este caso, nuestra derivada f' de ts va a ser igual a 4ts a la 3 más 5a sobre 4 sigma ts menos t infinita a la 1/4. Muy bien, entonces vamos a reemplazar los valores. Vamos a agrupar el término a sobre sigma. Si reemplazamos los valores que tenemos, nos va a dar un valor de, y cancelando las unidades nos queda Kelvin a la 11 cuartos. Muy bien, entonces acá tenemos nuestras dos ecuaciones, la función del término de TS y su derivada. Entonces, para usar el método Newton-Raphson vamos a utilizar una calculadora Casio general, de las más simples. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a escoger un valor semilla, un valor estimado inicial. En este caso vamos a seleccionar 500 Kelvin. 500 Kelvin. Vamos a dar Enter y queda almacenado en nuestra variable ans. Entonces ahora, aplicando la fórmula de recurrencia del Newton-Raphson, es nuestro estimado inicial menos la función. En este caso la función sería nuestro estimado inicial elevado a la 4 más, vamos a almacenar este valor, el valor de nuestras constantes a sobre sigma en la variable a. Entonces tenemos nuestro valor de nuestra constante a, vamos a almacenarla en la calculadora, vamos a borrar la pantalla, vamos a decirle ans, esta va a ser nuestra variable, vamos a dar guardar, shift, almacenar en la letra a, y entonces en la letra de la calculadora quedó almacenada nuestro valor numérico. Ahora vamos al paso anterior, donde tenemos la fórmula de recurrencia de Newton-Raphson. Vamos entonces a utilizar un valor de semilla de 500. Vamos entonces a guardar la función, sería ans elevado a la 4 más la variable a por la diferencia entre nuestra temperatura de superficie menos
Previamente tenemos que almacenar nuestra variable T infinito y temperatura de pared para realizar el procedimiento. Bien, entonces como lo comenté, T infinito quedó almacenado en la variable B y temperatura de pared la 4 en la variable C de nuestra calculadora, calculadora Casio, menos alfa B, y esto debe estar elevado a la 1 a la 5 cuartos. Menos alfa c, dividido la derivada de la función, que sería entonces 4 más 5 dividido 4 por alfa a por ans menos t infinito, y esto elevado a la 1 dividido 4. Vamos a cerrar paréntesis, cerramos el denominador y vamos a darle igual hasta que se detenga nuestra iteración. Lo que estamos emulando es el repetir, tomar el estimado inicial, pasa a ser, se recalcula la estimación, vuelve y pasa a ser el estimado inicial, y así sucesivamente. Encontramos finalmente que la respuesta es 838.13 grados Kelvin. Entonces la temperatura de superficie que satisface es 838.13 grados Kelvin o 564.98 grados Celsius. Muy bien, eso es todo. Entonces queda resuelto nuestro problema, en donde la temperatura que equilibra la convección y la radiación es aproximadamente 564 grados Celsius.